tan lejos y a veces la gente se acuerda de uno cuando es el cumpleaños, a veces, no siempre, o cuando se celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo, pero nosotros que estamos cerca tenemos esa linda oportunidad de acercarnos a la fe. Y no necesita que le dé un sermón, no, de hecho no se lo vaya a dar, solo dígale, mira, aquí estoy, ¿verdad? Fulano de tal, quiero saludarte, quiero decirte que siempre nos alegraría que estés con nosotros allá. Vos sabes que nuestro corazón es tuyo y tratemos de hacer algo como eso. Gracias por traer los niños. Estos niños son lindos, ¿verdad? Porque yo los veo que son niños que aman al Señor. Vamos entonces a proceder a la explicación, digamos, al comentario del Evangelio, a la predicación de este libro. En esta época que nos corresponde vivir, quiero tomar una frase del Evangelio que dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta que yo estimo que asusta un poco a la comunidad de seguidores de Jesús, porque eso hace variar la percepción que uno pueda tener de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Y quiero asociar esta palabra con la necesidad de las personas y del mundo de tener un Redentor, pero de tener un buen libertador, un Mesías, como le dice Pedro a Jesús en ese diálogo. Jesús acaba de prevenir sobre un tema muy controversial, que quiero ponerla de esta forma, digamos, es como subrayado como la hipocresía de la religión. Y no nos remitamos únicamente a los escribas y fariseos, pero Jesús les acaba de dar una cátedra sobre la importancia de no estar ligados a la levadura de los fariseos y de los escribas, porque hay mucho daño según lo que refiere el Evangelio. Y Jesús para ello, en la intimidad de su grupo, en la intimidad de la comunión, de la comunidad de sus hijos y sus seguidores, les formula dos preguntas. Y en la lectura del Evangelio, según San Mateo capítulo 16, el versículo 13 en adelante, lo que conocemos nosotros como ese texto de la confesión de Pedro, titulan algunos, le hace una pregunta primero que va por ascenso en el grado de dificultad. Se puede decir que la primera pregunta es muy fácil de responder. Les dice: ¿y quiénes dicen las gentes que soy yo? Cuando expresa el verbo soy, no está refiriéndose a nada sin importancia, sino a un hecho profundamente esencial de la fe para el caso nuestro. Y digo esencial porque, hermanos, hablar del ser como tal no es una pregunta cualquiera. Y entonces rápidamente todos saben que la respuesta es muy fácil. Y todos dicen: mira, unos han definido que tú eres una especie de profeta. Otros creen que eres como la reencarnación de Moisés, que eres como Elías.
Otros creen, hermanos, que sos un maestro de la ley, entonces eres cualquiera como otro de los profetas. Pero en la segunda pregunta, Jesús va más allá y les dice: ¿y vosotros, o ustedes, quiénes decís que soy yo? Y como creo que debemos de guardar esta pregunta para todos. ¿Y tú quién crees que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? Esa es la pregunta que de alguna manera asusta, porque previene al hombre y lo pone en una situación en donde debemos de dar respuesta. La primera respuesta viene del vulgo, viene de la gente, viene de los dichos, inclusive viene de la murmuración. Lo que le dijeron al hombre ciego que había sido sanado, mirá, le dijeron: ese que te ha sanado es pecador, le dijo. Y entonces ese hombre, que aparentemente había sido despreciado, discriminado, viene y trabaja un poquito el razonamiento y dice: bueno, pero siempre hemos sabido, dice, que a los pecadores Dios no los oye. Y entonces aquellos tratan de sacarle una respuesta, y el hombre, con la poca información que tiene, dice, le preguntan: ¿y tú quién crees que es ese hombre? Y él dice: pues miren, dice, yo lo que puedo creer es que debe de ser un profeta, un enviado de Dios. Y entonces empieza la recriminación de las autoridades religiosas, de las autoridades civiles, y terminan expulsándolo. Y es interesante que un hombre con la discapacidad visual tiene el coraje de no humillarse ante algo que es parte de la convicción de la vida de él. Interesante es cuando la gente no pueden doblegarla, no pueden quebrantar su espíritu. Y al final este hombre termina siendo expulsado, es segregado de la comunidad, y entonces me imagino que empieza en él ese deseo de decir: bueno, ¿y quién es este que me ha sanado? Entonces esa es la pregunta que también nosotros estamos cerca de responder a todo aquel al alcance de nuestra voz por el Evangelio. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dices tú que es Jesús? La segunda es una pregunta directa a la persona, es íntima. La segunda es una pregunta personal. La segunda es una pregunta que nadie la puede responder por usted. Usted debe de responderla, y requiere de una convicción y de una reacción inmediata. ¿Quién es Jesús para usted? Esa es la pregunta que se le hace y nos desafía el Evangelio de este día. Y aquí, cuando las respuestas vienen, parece ser que todo el mundo está timorato, y a mí me luce que Pedro no responde porque sea alguien especial, porque Pedro está al igual que los demás. Todos son seguidores, todos somos seguidores de Cristo. Y por aquí ha prevenido también, o ha provenido más bien la doctrina que cierta tradición cristiana sigue de la sucesión apostólica, por la respuesta que Pedro da. Pero a mí solo se me hace que en el Evangelio Jesús nos anima y nos permite ver, nos permite entender. Jesús es capaz de usar lo peor de la vida para traer respuestas. Las respuestas no tienen que venir como por un arte maravilloso, grandioso para ti, sino que, y es curioso que al finalizar, cuando escuchamos la lectura, dice el Evangelio, y Jesús les prohibió que anduvieran divulgando esto. Porque la respuesta de un hombre solamente puede prevenir en las palabras de Cristo cuando le dice: bienaventurado, porque esto no viene de ti mismo, no viene de nadie más, sino que hay un acto especial
divino del cielo, un acto trascendente en la vida de cada ser humano, que le dice: esto no te lo dio carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Conocer y responder hacia Cristo. Conocer, responder para Él, es una respuesta que únicamente viene por un acto trascendente, especial de Dios para tu vida. Y eso es muy importante, porque a veces la gente la queremos en las experiencias del mundo cristiano. Hay ciertos sectores que quieren obligarle a la gente a que confiese a Jesús, y esa confesión únicamente, según la Biblia, puede provenir de un acto realmente profundo, de una convicción dada del cielo para el ser humano. Y por eso la pregunta es: ¿quién crees tú que es Jesús? Esa pregunta resuena y lo ha hecho por más de 2000 años, y va a resonar mientras el mundo y la historia del hombre exista. Claro, cuando Pedro dice: si tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, también Pedro está hablando en términos de un libertador político, de un libertador que no defraude. Según el Evangelio, cuando ofrece un libertador, no puede ser cualquier libertador, no puede ser un pseudo mesías de los tantos que existieron y aún aparecen por allí prediciendo el mundo, prediciendo los actos, prediciendo las guerras, prediciendo los terremotos y tanta cosa que se le ocurre, prediciéndole la vida, porque hay millones de gentes que les encanta, les fascina, que les presagien cuál es el futuro que van a tener. Yo podría afirmarle que si anunciásemos nosotros que en la Iglesia Reformada vamos a predecir el futuro, seguramente habría mucha gente que se quedaría sin espacio aquí, porque hay gente que está ávida de eso. Es capaz de dar su fuerza, su sacrificio, su dinero para que le digan qué es lo que viene, qué es lo que le va a ocurrir. Menudo mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Qué situación más complicada. Se refiere a un libertador, más bien como el Evangelio que está en las palabras de Pedro. Fíjese, porque uno se pregunta: ¿y un libertador para qué? ¿Necesitamos un libertador? Mire, los pueblos siempre han tenido libertadores. Los pueblos siempre han tenido héroes. Los pueblos siempre han tenido líderes. Cuando usted ve cada estructura, ya sea para bien o para mal, ahí hay un líder presente. Y es curioso que cuando los europeos conquistan América Latina, uno de los trabajos que hicieron no solamente fue implantar el odio, dividir los pueblos, para definir que había uno malo y un sector bueno, pero especialmente una de sus tácticas que utilizaron fue destruir la capacidad de liderazgo, la capacidad mesiánica de los pueblos. Y por eso por ahí resuenan una cantidad de individuos que fueron perseguidos y que a costa de su vida lucharon por sus pueblos también. Pero Jesús, sin duda alguna, trasciende y va más allá de la obra de cualquier condición o situación mesiánica que se haya dado en la historia de los pueblos. Cada pueblo ha tenido en su momento la esperanza ahincada en un hombre de esto. Pero definamos bíblicamente a qué se refiere cuando está diciendo que se le llama Cristo. Y esta pregunta está ya definida en nuestros catecismos, en la confesión belga, en la pregunta 31, que corresponde al domingo 12º. La pregunta dice: ¿por qué se le llama Cristo, es decir, el ungido? Y solo voy a señalar las respuestas. Previamente, porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. A mí me da miedo cuando la gente aparece ahí ungiendo a medio mundo.
Tanto es así que la gente no sabe ni qué clase de aceite le echan, puede ser de transmisión o de motor quizás, pero hay una manía en estos días que la gente anda ungiendo a medio mundo por Mesías. Es bien curioso, en este país, antes que el presidente Saca y el presidente Funes y otros presidentes fueran elegidos como líderes políticos, como presidentes de este país, todo el mundo los andaba echando aceite. Y es curioso que uno de ellos está muerto, uno anda huyendo y el otro está metido en la cárcel. O sea, no nos referimos a ese Mesías que ha defraudado, no. No nos referimos a esos liderazgos, sino a un Mesías que permanece para siempre y que su obra es una obra vigente para todos los tiempos. No solo porque fue ordenado por el Padre, sino ungido por el Espíritu, para ser nuestro supremo profeta y maestro. O sea, Jesús tiene la calidad de tener una voz autorizada, quiere decir eso, como un profeta. Y una docencia que no tiene comparación. No tiene comparación. Es una enseñanza, hermanos, la enseñanza del Evangelio perdurable, que hace 2000 años habían grupos y nosotros 2000 años después seguimos, porque creemos en la certeza, en la verdad de las enseñanzas de este libertador o Mesías. En segundo lugar, porque este Mesías nos ha revelado de manera plena el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice. El santo pontífice es de reconocerlo, no son mediadores ni individuos que a lo largo de los siglos han presumido esa potestad. Nuestro único sumo pontífice lo reconocemos en la persona y en la obra majestuosa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta sigue para ti: ¿quién dice ustedes que soy yo? También este Mesías, por el acto del sacrificio de su cuerpo, por la entrega de su vida, nos ha redimido o nos ha salvado. Pero no solamente nos ha salvado, quiere decir la Escritura, para una vida futura, sino que nos ha salvado desde ya. Por eso el hombre redimido no es estrecho de mente, es un hombre libre de su mente, de su corazón. Es un hombre que se ha sometido a la voluntad de Dios. También es nuestro Mesías porque intercede continuamente delante del Padre por nosotros, y porque Él es nuestro Rey eterno que nos gobierna por su palabra y su Espíritu y nos guarda y conserva la redención por la cual Él ya ha pagado. Por eso es Mesías. No es porque iba de manera pasajera a librarnos en un acto súbito, como lo pudo imaginar Pedro en ese momento, de la imposición del terror del imperio de Roma al cual estaban ellos sometidos. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y esa es una pregunta a la cual debemos de conscientemente responder todos. Estos niños, estos jovencitos deben de ir pensando en eso. Hay gente que está más interesada en saber quién es mi líder, quién es mi pastor, quién es mi obispo. ¿Sí? Bueno, esa pregunta no es la correcta. Y no está de más. ¿Cuál es mi iglesia? Engrandecer la estructura de iglesia. No, el Evangelio dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Fíjense que hubo un hombrecito que se llamó Jerónimo,
que fue de la tribu Apache en Norteamérica. Y ese hombrecito en el siglo XIX, por cerca de 40 años le quitó el sueño y frustró la invasión en Norteamérica de los civilizados blancos europeos, que a fuerza de terror y muerte usurparon las posesiones del hombre libre de esa época. A Jerónimo casi durante 4 décadas no lo pudieron agarrar. A veces se entregaba y al ratito andaba libre. No podían con él. La historia, el hombre blanco se encargó que la historia lo tratara de ganguero, de un forajido, de un hombre que hacía matanzas y todo eso. Entonces la historia sí lo va a encontrar usted. Pero la idea es que las veces que lo tuvieron, que lo pudieron encarcelar, tenían temor matarlo, porque era una especie de redentor para la tribu Apache de la épocas. Porque solo el nombre les hacía a ellos temblar. Entonces se les ocurrió una cosa. Se les ocurrió humillarlo. Entonces llegó un momento que lo hicieron depender del dólar, porque antes el indio, el nativo, el indígena de estas tierras no necesitaba dinero. Y entonces lo hicieron depender de la economía del dólar. Y llegó a un extremo que la humillación fue tanto que Jerónimo el Apache tenía que bailarle a las personas y lo tenían como un animal de exhibición. Y sin embargo, no se les ha olvidado el nombre todavía. Y según ellos, vencieron al hombre. Aquí en El Salvador pasó algo similar. Cuando el terror de España llegó, el terrorismo de España llegó aquí hace 500 años, precisamente andaban por estas tierras como Juan por su casa. Y entonces por ahí había un descendiente de los pipiles llamado Atlacate, que dijo: no, estos vivos no me agarran. Y al invasor, de un flechazo claro, lo dejó discapacitado para toda la vida, al famoso don Pedro de Alvarado, allá por esas líneas de Aguachapán. Al final el hombre blanco se las llevó de que había vencido y todo eso, pero las ideas, lo que pasa es que la gente no entiende que una idea es indestructible. Y como dicen que dijo una vez, el papá le dijo al niño: mira, aquí te vas a quedar sentado y no te vas a mover de aquí. Entonces el niñito le hizo caso al papá. Le dijo, de momento le dijo el padre: mira qué educadito estás, qué bonito te ves allí quieto. Mira, le dijo el hijo, yo aquí estoy sentado porque vos me has dicho que estés sentado. Pero en mi mente, le dijo, yo ando corriendo por todos lados, le dijo así. Así es que no seamos tan ingenuos que nos han terminado de agarrar. No. Y eso es lo que pasa con Jesús exactamente. Tú necesitas la convicción de saber quién es Jesús y responder a esa pregunta. En algún momento, porque la revelación de Jesús al hombre no puede caer en sacos rotos. Somos elegidos y somos puestos como un objetivo de Dios para la redención, que la redención va a llegar al hombre y el hombre va a tener la convicción plena de quién es Jesús. Por eso no nos cansemos de proclamar el Evangelio y hablar de estas maravillas benditas del Santo Evangelio. En cierta ocasión vinieron 10 leprosos, relata el Evangelio, y todos vinieron con el interés que fueran librados. Necesitaban un buen Mesías, necesitaban un buen libertador. Y bueno, Jesús les dice: ¿cómo no? Esto no es tan difícil para mí. Vengan. Les impuso las manos y los 10 leprosos quedaron iguales, leprosos siempre. Pero les dijo: miren, vayan. Y se presentan ante los oficiales del templo, ante la oficialidad,
civil y les dicen pues que ya están sanos. Entonces al agarrar camino, allá iban los 10 y pronto se dieron cuenta que la regeneración física había comenzado. Dijeron, mira, entonces todo el mundo alegre, no, pero hagámosle caso al hombre que nos dio la orden para ir. Pero hombre, cuando iban de camino uno se detuvo. Bueno, ¿cómo es esto, hijo? Y ahí es donde valoramos, al igual que este hombre, que era más importante si la medicina o el hombre que les aplicó la medicina. ¿Quién es ese hombre? Y él dijo, no puede ser posible. Yo voy a regresarme y voy a hablar con él y le voy a agradecer. Y nadie puede quitar del texto de la Biblia cuando al verlo se arrodilló, le agradeció y lo adoró a Jesús. El mismo caso del hombre ciego que lo habían segregado. Jesús, de nuevo, no es el hombre, sino que es Dios el que se acerca al hombre y le dice, con que tú eres el hombre, el que había sido ciego. Pues sí, le dice. ¿Y qué estás haciendo acá? No, le dice, porque lo que pasa es que vino un hombre que se llamaba Jesús y me dijo que me curara, pues y yo me curé. Y ahora pues allá no me creen. Mis papás no me creen, en la iglesia, en la sinagoga no me creen, y resulta que ahora me han botado de la sinagoga porque no me creen. Y aquí viene la pregunta, dice, ¿y tú qué dices? Es la pregunta. ¿Y tú qué dices de Jesús? Mira, le dijo, yo creo que ese Jesús es un profeta, le dice. ¿Comprende? ¿Y cómo la concepción del hombre puede ir cambiando también únicamente por el acercamiento de Dios al hombre, únicamente por causa de la revelación de Dios al hombre? Solo por eso. Porque es un acto no humano, sino un acto que proviene, como nos ha venido la bendita revelación de Dios al hombre, de una manera trascendente. Pues mira, le dice, ¿y quieres conocer a ese? Sí, ¿a dónde está? Le dice, para que yo crea. Ya no era importante ver, ya no era importante su problema de desprecio que le habían hecho. Ahora era importante Jesús y únicamente Jesús. La revelación plena del cielo a la humanidad. Pues aquí estoy, le dice. Es que yo soy Jesús, le dice. Y nuevamente el texto es irrevocable. El texto dice, y cayendo de rodillas, lo adoró. Pero vamos más allá. El mismo verdugo de Pablo y su acompañante, que los había azotado sin piedad durante la noche y los había encerrado en el cuarto más frío y les había puesto las cadenas y el cepo, no pudo evitar el gozo de los hombres que habían sido torturados por la causa del Evangelio y por la causa de Jesús. Y cuando los cimientos de la tierra se conmueven, no le queda otra que decir, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí es donde viene la respuesta necesaria para hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con tu casa. Los tiempos urgentes, queridos hermanos, nos llevan a eso, a respondernos debidamente la pregunta, ¿y quién cree usted que es Jesús? Que Dios lo bendiga, que Dios ilumine su ser para que afirmativamente podamos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador y Redentor. Que la paz de Dios sea con todos vosotros ahora y siempre. Amén.